Sí. Acompáñenme el día de hoy a inscribir mi cholet de $1.000.000 en derechos reales. Si tú tienes un cholet como yo y no sabes inscribirlo, yo te voy a enseñar dónde. Bueno, para poder inscribir mi propiedad de $1.000.000 necesito algo. ¿Qué podría necesitar? Un abogado. Señor abogado, ¿cómo me puedes ayudar con esto? El día de hoy realizaremos una matriculación de inmueble. Requisitos principales: testimonio de propiedad, ejemplo por testamento, acto judicial, minuta de compraventa y adjudicaciones. Plano de ubicación y plano catastral visado por el municipio. Certificado catastral, formulario de solicitud, fotocopia de cédula de identidad y pago de aranceles de matriculación. Aquí un cliente satisfecho que ya pudo registrar su propiedad. Ya pude registrar mi cholet. Gracias a mi abogado. El Registro Público de Derechos Reales en Bolivia es la entidad encargada de otorgar validez jurídica y publicidad registral a todos los actos y contratos relacionados con bienes inmuebles. Esto incluye compraventas, herencias, hipotecas, cancelaciones, entre otros. Todos estos se deben registrar adecuadamente para permitir que los derechos sobre los inmuebles sean oponibles frente a terceros y estén protegidos legalmente. Cada trámite exige una serie de requisitos específicos que deben ser presentados junto a formularios y pagos determinados según el tarifario oficial. A continuación, yo explicaré los primeros 10 trámites más frecuentes con sus respectivos requisitos y los pasos que una persona debe seguir para completarlos correctamente ante derechos reales. El primero de estos es la corrección de datos de identidad que proviene de la Ley 247. Este trámite se solicita cuando hay errores en el nombre, apellidos, número de CI o lugares de emisión del propietario que aparecen mal inscritos en el folio real. Los requisitos para este trámite son el formulario de solicitud de corrección, la fotocopia del folio real, la fotocopia de la cédula de identidad vigente, documentos que respalden el dato correcto, por ejemplo un certificado de nacimiento o un testimonio, una declaración jurada notariada si no existiera un respaldo documental y el comprobante del pago de arancel. Los pasos para completar este trámite son llenar el formulario de solicitud, adjuntar los documentos que justifiquen la corrección y presentar en derechos reales y pagar. Después de ello se espera la resolución y recojo del nuevo folio real. El segundo más común es la corrección de datos técnicos, la ley que proviene también de la ley 247. Este se usa cuando hay errores en superficie, ubicación, linderos o características técnicas del inmueble inscrito. Sus requisitos son el formulario de corrección técnica, el plano catastral actualizado y visado por el CAM, informe técnico o pericial, la fotocopia del folio real, el testimonio de propiedad, la carnet de identidad del solicitante y el comprobante del pago. Los pasos para este trámite son solicitar medición o verificar datos técnicos, obtener el visado municipal, presentar la solicitud con toda la documentación y esperar la actualización del folio real. El número 3 más común es la aceptación de herencia, que permite inscribir un inmueble a nombre de herederos cuando existe una declaratoria judicial o notarial de herencia. Los requisitos para este trámite son el testimonio de aceptación de herencia o declaratoria de herederos, folio real del inmueble, CI del heredero o el apoderado del heredero, formulario de solicitud, el comprobante del pago. Los pasos para esto son el obtener el testimonio respectivo, llenar el formulario, presentar ante derechos reales y el pago del arancel. Tras esto se debe verificar la inscripción como nuevo titular. El cuarto es la compraventa. Este trámite formaliza la transferencia de un bien inmueble de una persona a otra por compraventa. Los requisitos son el testimonio de compra y venta legalizado, el CI del comprador y del vendedor,
folio real actualizado, formulario RUAT y pago de impuestos municipales. Después se tiene que llenar el formulario de derechos reales, que tenemos en el lugar, y el comprobante de pago. Los pasos para esto son celebrar y protocolizar la compra-venta, pagar impuestos y obtener el formulario RUAT, presentar todos los documentos en derechos reales para que se emita un nuevo folio real a nombre del comprador. El quinto trámite que vamos a analizar hoy es la subinscripción de aclaración de mayoría de edad. Se aplica cuando una persona inscribió un bien siendo menor de edad y ahora debe aclararse que ya es mayor. Los requisitos para esto son el testimonio aclaratorio de la mayoría de edad, documento de inscripción original, el carnet de identidad vigente, el folio real, el formulario y el comprobante de pago. Los pasos para esto son solicitar el testimonio aclaratorio, llenar y presentar el formulario, pagar en derechos reales y tras esto se actualiza el registro. El sexto es la subinscripción de cambio de tipo de inmueble, que se usa para cambiar la naturaleza jurídica del inmueble, por ejemplo de rural a urbano. Los requisitos para este son la resolución o certificación municipal, el plano catastral actualizado, testimonios y aplicara, el folio real, el formulario de trámite, el CEI del propietario y por último el comprobante del pago. Los pasos para esto son obtener documentación que acredite el cambio, presentar con formulario en derechos reales, cancelar el arancel y por último verificar la actualización del folio real. El séptimo es la inscripción de cancelación judicial o voluntaria. Este trámite sirve para eliminar del registro un derecho o carga, como por ejemplo una hipoteca, ya sea por orden judicial o acuerdo privado. Los requisitos son la resolución judicial ejecutoriada o escritura pública de cancelación, documento base del derecho a cancelar, el CEI del solicitante, el folio real, el formulario de solicitud y el comprobante del pago. Los pasos para obtenerlo es obtener resolución o escritura de cancelación, presentar el formulario y documentos, pagar esto en ventanilla y por último se elimina el asiento registral. El octavo que analizaremos es la inscripción de cancelación parcial. Se utiliza cuando se desea cancelar solo una parte de un derecho inscrito, como por ejemplo una fracción de hipoteca. Los requisitos son el documento notariado de cancelación parcial, el documento base, el carnet de identidad, el folio real, el formulario y comprobante del pago. Los pasos para esto es obtener el documento de cancelación parcial, presentar el formulario y documentos, pagar ante derechos reales y por último se actualiza el registro parcialmente. El noveno es la inscripción de anotación preventiva judicial. Permite registrar una medida judicial sobre el inmueble como un embargo, demanda o interdicto. Los requisitos son la resolución judicial, testimonio judicial, CEI del solicitante, folio real, formulario de derechos reales y comprobante del pago. Los pasos a seguir son solicitar la copia de la resolución judicial, presentar en derechos reales junto al formulario, el pago del arancel y por último derechos reales tiene la obligación de inscribirlo la medida en el folio real. Por último, tenemos la inscripción de cancelación de anotación preventiva. Se solicita para eliminar una anotación preventiva judicial que ya no corresponde. Por los requisitos para este son la resolución judicial de cancelación o acuerdo protocolizado, el documento base, el carnet de identidad, el folio real, el formulario y la comprobante del pago. Los pasos son obtener resolución de cancelación, adjuntar el formulario y los documentos, pagar en ventanilla y por último confirmar si la eliminación de la anotación. Ahora lo has visto. Has caminado, aunque sea brevemente, por los pasillos del primer capítulo. Has escuchado hablar de la propiedad, de la transferencia, de la inscripción. Y tal vez por primera vez comprendiste lo frágil que puede ser la noción de ser dueño, cuando no se respalda con la fuerza de la ley. No se trata de un simple trámite. No se trata de sellos, ni firmas, ni de ventanillas que uno visita por rutina. Lo que viste es la puerta de entrada a una dimensión silenciosa, pero brutal, donde lo que no está inscrito sencillamente no existe. Y lo que no existe está condenado a desaparecer. La casa que creíste tuya, la tierra que heredaste, el departamento que pagaste en cuotas durante años. Nada de eso te pertenece si no figura donde importa. Lo que hoy está en tus manos, mañana puede ser reclamado por alguien con mejor estrategia, con mejor asesoría o con menos escrúpulos. El primer capítulo fue solo una advertencia. Demostró la línea entre el orden y el caos, entre el derecho que se ejerce y el derecho que se pierde por omisión. No cometas el error de los confiados. No seas como los que creen que lo justo basta por sí solo. El mundo no responde a lo justo, responde a lo inscrito, y esto apenas comienza.
Inscripción de gravámenes. Este trámite permite registrar una garantía real sobre un inmueble a favor de un acreedor para asegurar una deuda o préstamo. Los requisitos son un testimonio notariado del contrato de hipoteca o anticréditis, el CI del acreedor y del deudor, el folio real del inmueble, un formulario de derechos reales y el comprobante de pago. Los pasos que uno debe seguir es celebrar el contrato, protocolarizarlo con un notario, llenar el formulario y adjuntar los documentos, presentar en derechos reales y pagar y verificar la inscripción del gravamen. La cancelación del usufructo. Permite anular el derecho de usufructo previsto inscrito, ya sea por vencimiento de plazo o renuncia de fallecimiento del usufructuario. Los requisitos son el testimonio de cancelación o resolución judicial, documentos base de inscripción del usufructo, CI del solicitante, folio real, formulario de derechos reales, comprobante de pago. Y los pasos que uno debe seguir es obtener el documento que acredite la extinción del usufructo, presentar un formulario con respaldo, pagar en derechos reales y confirmar la cancelación en el folio real. El anticipo de legítima, este sería un trámite en el cual entrega la anticipación de un bien inmueble como parte de la herencia forzosa del heredero. Sus requisitos son un testimonio notarial del anticipo de legítima, un certificado de nacimiento o una prueba vinculatoria familiar, un CI de heredero, el folio real del inmueble, el formulario de derechos reales y el comprobante de pago. Para protocolizar, los pasos que se deben llevar es protocolarizar el anticipo, presentar un formulario en documentos, pagar aranceles y en derechos reales inscribir el derecho del heredero. Por otra parte, la venta de la propiedad agraria se aplica cuando se transfiere un bien rural con título ejecutorial. Sus requisitos son el testimonio de compra y venta, un título ejecutario, un certificado del INRA, un certificado del comprador y vendedor, el formulario de derechos reales y el comprobante de pago. Lo que debe hacer uno es verificar la validez del título del INRA, adjuntar un testimonio formulario, pagar en ventanilla y derechos reales y tiene que inscribirte en la venta como propiedad agraria. La subinscripción para insertar superficie en la matrícula se solicita para hacer el constar oficialmente la superficie exacta del inmueble cuando no esté registrada en folio real. Sus requisitos son un plano actualizado con metraje real, un informe técnico, un documento de la propiedad, un CI del solicitante, un folio real, formulario de derechos reales y comprobante de pago. Para los pasos que uno debe seguir es la obtención del plano y metraje visado, presentar la solicitud en derechos reales, cancelar el arancel y verificar que se inserte la superficie en la matrícula. Una compra y venta donde el vendedor se reserva el derecho de recomprar el inmueble determinado, se necesita un testimonio notariado de la venta con cláusula de rescate, el CI de las partes, el folio real, un formulario de derechos reales y el comprobante de pago. Para poder realizar eso se necesita celebrar y protocolizar la venta con condición de rescate, prestar testimonio y formulario, pagar el arancel y se tiene que inscribir con constancia del pacto del rescatante. El arrendamiento financiero se permite para contratos donde una persona arrienda un inmueble con opción a compra y venta. Lo que se necesita es la compra del listing protocolizado, el CI del arrendatario y del arrendador, el folio real, el formulario de derechos reales y el comprobante de pago. Para poder realizar eso se necesita firmar y legalizar el contrato, presentar una solicitud con documentos, cancelar el arancel y se registra el arrendamiento financiero. Para la constitución de la servidumbre, este es un registro de paso o uso que da un predio sobre otro. Para este se necesita un contrato de servidumbre, plano referencial del área afectada, el CI del solicitante, un folio real de ambos territorios, un formulario de derechos reales y el comprobante de pago. Se debe protocolarizar y el documento de servidumbre, adjuntar el plano de formularios, pagar en derechos reales y se inscribe el derecho real de ambos folios reales. Para matricular el inmueble se necesita la inscripción de un bien que no tiene matrícula, generalmente con saneamiento, adjunción de compra y venta. Se necesita el título del propietario, el plano catastral, el ROAT, el CI del solicitante, formulario de derechos reales y el comprobante de pago. Para realizar eso se necesita verificar el inmueble que no tenga matrícula, presentar toda la documentación, pagar el arancel
y se generará el nuevo folio real. La matriculación, inscripción y transferencia de bienes del Estado y entidades de territorio autónomas. Permite la propiedad pública con inmueble de alcaldías. Los requisitos de la resolución y administración legal u ordenanza, el plano técnico, el CI del representante, poder notariado, un formulario institucional de derechos reales y el comprobante de pago. Para obtener la resolución normal de la presente legal, se debe presentar los planos, cancelar aranceles y se emite la matrícula que se registra a nombre del ente público. Ahora vamos a pasar con el 21 al 30. Segundo capítulo. Antes de que construyeras, ya estaba ahí. Antes de que levantaras un muro, ya sabía que ese muro podría hundirte. Yo también lo hice. Compré un terreno, levanté mi casa, creí que era mía. Cada ladrillo, cada columna, cada sueño puesto en concreto. Pensé que lo importante era vivir, no regularizar. Pensé que con no molestar a nadie, el Estado no se metería conmigo. Me equivoqué. Una edificación sin regularización es como un cuerpo sin alma. Se ve sólido, se ve real, pero no tiene derechos. No tiene protección. No tiene destino. Y cuando llega el día en que debes vender, hipotecar o heredar, ese día descubres que lo que construiste no puede ser defendido. Te lo dirán con voz amable en la oficina: señor, su construcción no existe en planos. Y ahí estarás tú, con tus papeles en mano, con tus años encima, con tu familia esperándote en una casa que legalmente nunca se levantó. Yo ya no puedo volver atrás. Pero tú sí. Ahora seguimos con la regularización del derecho propietario, o la Ley 247. Este trámite permite a la vez regularizar la inscripción de propiedad sobre bienes inmuebles poseídos de forma pacífica, continua y pública, desde el año 2011, de acuerdo a lo establecido por ley. Dentro de los requisitos están el formulario de solicitud, el testimonio o un documento que respalde la posesión o la regularización de la posesión. De igual forma, un croquis de la ubicación inmueble para así poder constatar dónde está ubicado y cuáles son los tipos, la distribución del bien inmueble. Un informe técnico y legal del gobierno autonómico municipal, del departamento en el que se vaya a hacer el registro. También del CI, la carnet de identidad del solicitante, y al igual un comprobante de pago. Dentro de los pasos que podemos mencionar dentro de este trámite habrían 4 pasos. Primero, el recabar documentación técnica y legal de la alcaldía, el presentar una solicitud completa con respaldo, el cancelar el arancel o el impuesto, y que Derechos Reales vaya a emitir la inscripción del folio real correspondiente. Pasamos al segundo trámite, que sería la inscripción de la fusión. Este trámite se realiza cuando 2 o más predios colindantes son unificados bajo una sola matrícula, ya sea física o jurídicamente. Dentro de los requisitos estarían de igual forma un testimonio de fusión para poder verificar que los dos predios han unido exitosamente o que están por unirse. De igual forma un certificado catastral que acredite dicha unificación, los planos visados del gobierno autónomo municipal, folios reales originales de los predios, el CI del propietario de ambos propietarios, el formulario de derechos reales y el comprobante del pago. Dentro de los pasos igual estaría solicitar la función catastral dentro de la municipalidad, el protocolizar la fusión, presentar en derechos reales y pagar, y hoy se va a generar como último paso dentro de este trámite, se va a generar un nuevo folio real unificado. Siguiendo, tenemos el trámite de inscripción de la usucapión. Este trámite inscribe la adquisición de un bien inmueble por posesión continuada durante 10 decenal o 5 años abreviado, mediante sentencia judicial. Dentro de los requisitos está el testimonio de sentencia ejecutoriada de la usucapión, ya sea decenal o quinquenal, el CI del beneficiario, el carnet de identidad del beneficiario, el plano catastral y un informe técnico en ciertos casos, un formulario de derechos reales y el comprobante de pago.
Dentro de esos pasos, de igual forma, podemos dilucidar que se tiene que obtener una sentencia judicial firme, presentar un testimonio dentro de derechos reales, de igual forma pagar el arancel que tiene este trámite y se inscribe dicho inmueble a nombre del usucapión o usucapante. Siguiente trámite tenemos la inscripción de división y partición, hablando más que nada de la subdivisión o individualización. Se aplica cuando un bien común es dividido entre copropietarios o cuando se subdivide en diversos lotes o varios lotes. Dentro de los testimonios está entre los requisitos está el testimonio de división o partición, el plano de subdivisión visado, el folio real original, el CI de todos los copropietarios, el formulario de derechos reales y el comprobante de pago. Entre los pagos está el protocolizar un acuerdo o una sentencia de partición, de igual forma adjuntar el plano catastral del bien inmueble, presentar una solicitud y pagarla. De igual forma, derechos reales va a generar un nuevo folio real individual para el propietario. Siguiendo tenemos la inscripción de propiedad horizontal. Esta se usa más que nada para edificios. De igual forma se usa para registrar bienes inmuebles bajo un régimen de copropiedad. Ejemplo, como lo mencioné, departamentos o bloques o condominios. Dentro de los requisitos tenemos el testimonio de la declaración de propiedad horizontal, el reglamento de copropiedad y de planos aprobados, el certificado catastral, el carnet de identidad de los propietarios, el formulario de derechos reales y el comprobante de pago. Dentro de estos pasos igualmente contamos con el protocolizar la declaración y el reglamento, el presentar la documentación completa, cancelar el arancel que está impuesto por derechos reales y como último paso se va a inscribir las unidades individualizadas con una matrícula propia dentro de derechos reales. Tenemos ahora la actualización de propiedad agraria a urbana. Esta permite cambiar la condición general y registral de un predio de agrario a urbano, es decir, cuando uno estaba establecido dentro de la ciudad al campo. Es a través de la resolución 131/2016 y el instructivo 38/2016. Dentro de los requisitos está la solicitud escrita, la resolución municipal y que se declare una zona urbana. De igual forma tiene que haber un título ejecutorial rural o un documento equivalente que compruebe que está registrada dentro de una propiedad agraria. El carnet de identidad del solicitante, un formulario dentro de derechos reales y el comprobante del pago. Dentro de los pagos están obtener una resolución municipal y de urbanización, el adjuntar un título de propiedad y solicitud, el presentarse dentro de derechos reales y pagar. Y como último paso tendríamos que se va a actualizar el tipo de inmueble en el sistema de rural a urbano. Como siguiente trámite tenemos el cambio de jurisdicción. Este trámite que actualiza la jurisdicción registral de un inmueble cuando cambia en el municipio o la competencia territorial. Dentro de requisitos tenemos la solicitud escrita, el certificado de cambio de jurisdicción, el documento de propiedad, el carnet de identidad del solicitante, el folio real, el formulario de derechos reales y el comprobante de pago. Dentro de los pagos de este requisito, o de los pasos de este trámite, podemos encontrar que se obtiene la certificación del nuevo municipio o juzgado, se va a presentar de igual forma una solicitud con un respaldo, se va a pagar un arancel y de igual forma como los anteriores trámites, derechos reales va a actualizar la jurisdicción dentro del folio real del bien. Siguiendo tenemos la cesión de áreas al gobierno autónomo municipal. Este trámite nos va a permitir inscribir áreas cedidas al municipio para uso de vías públicas, parques o equipamientos, por ejemplo. Dentro de los requisitos tenemos un testimonio de cesión voluntaria, un plano aprobado por el gobierno autónomo municipal, de igual forma un carnet de identidad del cedente, un folio real del inmueble afectado, un formulario de derechos reales y un comprobante de pago. Entre los pasos que se nos incita a seguir dentro de ese trámite estarían la protocolización de la cesión de área,
es presentar un plano, testimonio y formulario, cancelar el arancel impuesto por derechos reales, y derechos reales va a transferir la titularidad del bien al gobierno autónomo municipal. Como siguiente trámite tenemos la prenda sin desplazamiento. Este trámite registra una garantía prendaria sobre bienes inmuebles sin necesidad de que el deudor entregue la posesión al acreedor. Dentro de los requisitos tenemos el testimonio del contrato de prenda sin desplazamiento, el carnet de identidad de ambas partes, un documento de propiedad, un folio real y un formulario ante derechos reales, y igual forma de comprobante de pago. Dentro de los pasos para poder registrar o poder hacer efectivo este trámite, nos encontramos con que se tiene que firmar el contrato y la protocolización, se tiene que presentar un formulario con respaldo, se tiene que pagar el arancel impuesto por derechos reales, y derechos reales va a inscribir el derecho prendario. Siguiente trámite tenemos el certificado de tradición. Este certificado detalla toda la historia jurídica del inmueble desde su primera inscripción hasta la fecha actual. Dentro de los requisitos tenemos el número de matrícula o datos exactos del inmueble, el carnet de identidad del solicitante, de igual forma la solicitud del pago, el comprobante del pago. Entre los pasos que se tienen que seguir para que ese trámite sea efectivo están el llenar el formulario que indica la matrícula, el presentar el carnet de identidad y pagar, y de igual forma derechos reales va a emitir el certificado con la cadena de autoridades. Tercer capítulo. Hay cosas que no se compran, se heredan, y con ellas no recibes solo tierra, ni paredes, ni papeles. Recibes memoria, recibes historia, recibes el peso de un linaje. Y sin embargo, muchos no lo entienden. Creen que basta con saber que el bien era del padre, del abuelo, del que ya no está. Creen que el recuerdo es suficiente para proteger lo heredado. Yo no. Yo he visto cómo lo heredado se desvanece. He estado presente cuando familias se dividen, no por odio, sino por omisión. Cuando los herederos no inscriben lo suyo y permiten que otros lo reclamen. Lo pierden todo. Dignidad incluida. La inscripción de la propiedad por sucesión hereditaria es un deber, no hacia el Estado, no hacia la ley. Es un deber hacia los que ya partieron. Es la última promesa que se cumple por ellos. Porque si no lo haces, si dejas que pase el tiempo, si renuncias al derecho, traicionas su memoria. He luchado batallas más duras, pero pocas tan nobles como esta. Continuando con los trámites, tenemos el certificado treintenial, el cual es un documento que detalla todos los actos registrados sobre un inmueble durante los últimos 30 años, útil en trámites judiciales, notariales o bancarios. ¿Cuáles son los requisitos? El formulario de solicitud, el número de matrícula del inmueble, el carnet de identidad del solicitante y el comprobante de pago. ¿Y los pasos? Llenar el formulario con datos exactos del inmueble, presentar carnet de identidad y pagar el arancel, recoger el certificado en oficina o plataforma virtual si aplica. El siguiente trámite es el certificado de propiedad. Es un documento que acredita quién figura como propietario actual en un bien inmueble registrado en derechos reales. Los requisitos son el formulario de solicitud o carta, número de matrícula, carnet de identidad del solicitante y el comprobante de pago. Los pasos: llenar el formulario con matrícula, presentar carnet de identidad y pagar, recoger el certificado emitido por derechos reales. Seguimos con el testimonio de propiedad. Este es un documento que es la reproducción certificada del documento que respalda la inscripción del derecho propietario. Por ejemplo, un testimonio de compraventa. Los requisitos son la solicitud escrita, matrícula del bien, carnet de identidad del solicitante y el comprobante de pago. Los pasos: indicar número de matrícula y documento a reproducir, presentar la solicitud y pagar, y recoger el testimonio legalizado. Continuamos con los informes, los informes son emitidos por derechos reales, pueden ser jurídicos, técnicos o administrativos, según la solicitud del interesado.
Los requisitos son formulario de solicitud o carta explicando el tipo de informe, número de matrícula o ubicación del inmueble, carnet de identidad del solicitante, comprobante de pago. Los pasos: especificar tipo de informe requerido, presentar carnet de identidad y formulario, pagar y recoger el informe emitido. Continuamos con el certificado decenal, que es similar al certificado trentañal, que abarca únicamente los últimos 10 años de historia registral del inmueble. Los requisitos: solicitud escrita o formulario, matrícula del inmueble, carnet de identidad del solicitante, comprobante de pago. Los pasos: llenar el formulario con matrícula, presentar carnet de identidad y cancelar arancel, recoger el certificado en oficinas de derechos reales. Pasando, tenemos el certificado de no propiedad a nivel departamental. Este documento acredita que una persona no figura como propietaria de ningún inmueble dentro de un departamento específico. Los requisitos: nombre completo, número de carnet de identidad y lugar de emisión. También el formulario de solicitud, el carnet de identidad del solicitante, el comprobante de pago. Los pasos: presentar la solicitud con datos exactos, pagar el arancel y recoger el certificado. Tenemos después la matriculación de títulos ejecutoriales del INRAM. Permite inscribir en derechos reales un título ejecutorial de propiedad agraria emitido por el INRAM. Los requisitos: copia legalizada del título ejecutorial, plano del INRAM se aplica, carnet de identidad del beneficiario, formulario de derechos reales y el comprobante de pago. Los pasos: verificar autenticidad del título en derechos reales, en el INRA, presentar en derechos reales con formulario y documentos, cancelar arancel y obtener el folio real como inmueble agrario. Que ya casi por terminar, tenemos la matriculación de títulos del Instituto de Colonización. Este trámite aplica a títulos de propiedad otorgados por el antiguo Instituto Nacional de Colonización anterior al INRA. Y los requisitos son título original a copia legalizada, certificado de vigencia del documento, carnet de identidad del solicitante, el formulario de derechos reales y el comprobante de pago. Los pasos: revisar validez legal del documento, presentar solicitud con respaldo, pagar el arancel, derechos reales, genera matrícula correspondiente. Casi terminando, igual tenemos el reingreso de documentos, el cual se usa para volver a presentar un trámite que fue observado o rechazado con la corrección necesaria. Los requisitos: documento observado y nota de observación, formulario de registro, de reingreso, carnet de identidad del solicitante y el comprobante de pago, si corresponde. Los pasos: corregir las observaciones, presentar documentos corregidos con el formulario, pagar si es requerido, el trámite continúa su curso normal. Y para finalizar, tenemos el desarchivo de documentos. Permite solicitar temporalmente un documento que se encuentre en los archivos físicos de derechos reales para consulta o copia. Requisitos: solicitud escrita o formulario, número de matrícula o datos del tramitante, del trámite, carnet de identidad del solicitante y comprobante de pago. Los pasos: presentar solicitud de desarchivo, pagar arancel, esperar tiempo de recuperación del documento y consultarlo, solicitar copias si es permitido. Cuarto capítulo. Hay algo que todos deberían entender desde el principio: si alguna vez pones una propiedad como garantía, esa propiedad queda marcada. Aunque pagues, aunque termines la deuda, aunque hayan pasado años, hasta que no tramites la cancelación de la hipoteca, ese gravamen sigue ahí. Legal, oficial, activo. Muchos creen que al pagar su préstamo, el trámite se cierra solo. Eso no pasa. Aquí, las cosas no se presumen, se demuestran. No existe la buena voluntad, solo los documentos. Y si no cancelas la hipoteca, aunque hayas pagado hasta el último centavo, esa carga seguirá afectando tu derecho de propiedad. No podrás vender. No podrás hipotecar de nuevo. No podrás hacer absolutamente nada sin ese trámite terminado. El procedimiento no es complejo, pero es estricto. Necesitas la minuta de cancelación, la firma del acreedor, el comprobante del pago final. Y luego, presentarlo todo, correctamente, ante derechos reales. Cada papel, cada sello, cada firma, cuenta.
Bueno, y acabamos del 41 al 47, que sean los últimos. Como 41 tenemos el resellado de nota marginal en segundo testimonio. Este trámite se usa cuando necesitas que Derechos Reales vuelva a colocar el sello de validez sobre una nota marginal que figura en una copia. El segundo testimonio del documento original. Los requisitos son el segundo testimonio con una nota marginal, número de matrícula de inmueble, carnet de identidad solicitante, formulario o carta comprobante de pago. Como pasos tenemos presentar el segundo testimonio, llenar la solicitud y pagar, recoger el documento ya resellado con validez. Folio real actualizado. Permite obtener una versión actualizada del folio real con todas las inscripciones vigentes al momento de la solicitud. Requisitos: el formulario de solicitud, matrícula de inmueble, CI del solicitante, comprobante de pago. Los pasos, repitiendo un poco: llenar formulario con matrícula, presentar CI y pagar un arancel y recoger el folio real ya impreso. Certificado de no propiedad a nivel nacional. Certifica que una persona no figura como propietaria de ningún inmueble en todo el territorio nacional. Sus requisitos son el nombre completo, carnet de identidad y lugar de emisión, formulario de solicitud, carnet de identidad del solicitante, comprobante de pago. Pasos: llenar el formulario con los datos, presentar y pagar. Derechos Reales realiza la búsqueda nacional y emite el certificado. Información rápida. Servicios de consulta que brindan resumen sobre el estado actual del inmueble, titular, gravámenes, etc., sin validez legal. Matrícula del inmueble, ubicación exacta, CI del solicitante, pago del arancel. Esos son los requisitos. Los pasos: pedir información en ventanilla, pagar el costo, recibir la impresión con los datos informativos del bien. 45. Certificado alodial. Este certificado acredita que un inmueble está libre de cargas, gravámenes o restricciones legales. Los requisitos: matrícula del inmueble, CI del solicitante, formulario y comprobantes de pago. Pasos: llenar el formulario indicando la matrícula, presentar el carnet de identidad y pagar, recoger el certificado, declarar el bien como alodial, o sea, libre. Certificado de gravámenes. Muestra todos los gravámenes, hipotecas, antícrisis, embargos, etc. registrados sobre un inmueble. Requisitos: la matrícula del inmueble, formulario de solicitud, carnet de identidad vigente, comprobante de pago. Pasos: indicar la matrícula del inmueble, presentar carnet de identidad y pagar el arancel, obtener el certificado con detalles de cargas. 47 y último. Permite certificado de propiedad en línea. Permite descargar por el bien el certificado que acredita una persona como propiedad del inmueble. Los requisitos: tener cuenta activa en la plataforma de Derechos Reales, número de matrícula, pago del certificado por medios digitales. Los pagos deben ingresar a Derechos Reales, órganojudicial.gov.bo, ingresar matrícula y datos, pagar en línea y descargar el certificado digitalmente. Bueno, conocer los trámites de todo registro público en Derechos Reales no solo es una cuestión de simple conocimiento para estudiar la materia o el saber, sino para ayudar y poder ayudar a otras personas, familiares o personas que lo necesiten. Esperamos que esta guía les haya servido para entender el detrás de cada folio, cada historia y legalidad de Derechos Reales. Quinto capítulo. Y así termina. 5 capítulos. 47 trámites. Horas de exposición, ejemplos, advertencias, voces que vinieron desde el poder, el dolor, el deber y el sistema. Ahora todo descansa. La historia ya fue contada. Lo que queda es simple. Un número. Una hoja. Un código de barras que representa el alma jurídica de un bien, el folio real. No es un adorno. No es un respaldo. Es la evidencia última. Si no lo tienes, no sabes qué cargas tiene tu propiedad, si está libre, hipotecada, embargada, heredada, demandada o a punto de desaparecer. El folio real actualizado es el epitafio o el acta de nacimiento de un inmueble. Es lo primero que se debe pedir y lo último que muchos recuerdan. Por eso lo dejamos al final. Porque al final es donde uno comprende que debía haber hecho desde el inicio. Y aquí es donde todo se detiene. No hay más capítulos. No hay más advertencias. No hay más voces. Ahora te toca a ti, con lo que has visto, con lo que has aprendido, hazlo.